Espérenme, voy Buenos a... días con todos, bienvenidos a la primera feria virtual del libro de España. Tengo el agrado de presentar desde Perú a la escritora Jenny Tejada, quien quien nos presenta su libro titulado Hechizos de Diosa, y a su vez su programa de radio llamado Creador de un sueño en Trilce Radio. Adelante, Jenny. Buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad, estoy muy contenta de estar con ustedes. Y sí, yo soy Jenny Tejada, nacida en Arequipa, Perú. Soy escritora, poeta, promotora cultural y ahora, como bien han escuchado, dirijo un programa en Trilce Radio. Mis libros, en realidad, porque son dos, el Hechizos de Diosa, porque son dos presentaciones. Es el mismo contenido, pero son en realidad diferentes presentaciones, ¿no? Este es el libro y consta de 80 haikus, ¿no? En realidad, mis haikus para esta presentación, que son una presentación de una revista, la revista peruana de literatura, que se llama Palabra en Libertad. ¿Qué tiene de diferente, especial, podríamos decir, el libro, ¿no? Son haikus como podrían ser cualquier otro. Bueno, mis haikus tienen una característica especial. Son 80 haikus, todos son de tipo, en realidad, erótico. No es el erotismo o el sentido del erotismo grotesco ni nada, sino muy por el contrario. Me han dicho que es muy sutil, pero obviamente a la hora que lo leen las personas que, sobre todo los poetas, pues tiene un alto contenido, obviamente, de erotismo. Una de las cosas que siempre yo digo es que nuestro punto de vista femenino, por lo menos el mío, era de esa manera. Siempre lo he considerado el erotismo como parte de lo que yo digo, el amor. Pero cuando ya alguien hace el análisis realmente del libro y del contenido, desde el punto de vista masculino, es totalmente diferente. Cuando yo iba a presentar en esta versión, yo lo que hice fue diseñar, fue crear en realidad la carátula. Es una de las cosas que yo le digo mis muñecas, mis maniquís, algo así como hace muchos años yo recuerdo que teníamos esto que cortábamos en papel y les poníamos la ropa en papel, ¿no? Como maniquís. Y este es algo parecido. Lo que pasa es que por ejemplo, si ustedes lo ven, tiene movimiento, tiene sombras, porque no es un dibujo nada más, ¿no? Ha sido dibujado, diseñado, pintado, lo he recortado, más o menos al estilo de lo que se hacía antes en lo que yo decía, las mariquitas, les decíamos acá en el Perú, que eran vestibles. Esa es la diferencia con los dos, pero el contenido es exactamente lo mismo. Yo, cuando creé este libro para los haikus, no quise que nadie interviniera en la parte de podríamos decir la edición, ¿no? Obviamente esta edición, la edición la tiene que hacer alguien especializado, ¿no? A la hora de la impresión. Pero yo no quise tener un prólogo, no quise tener una presentación. Yo misma hice el agradecimiento, hice
a quién iba dirigida. Por ejemplo, en esto yo digo en mis palabras de autora, digo, amor, un sentimiento que acompaña mis días y mis noches, el que me ayuda a crear y creer en los cambios del ser humano. Amor, pasión y sensualidad por un lado, y erotismo, deseo y sexualidad por otro. Convergen todos para dar origen a la creación de hechizos de diosa. 80 haikus originales, sin mediar el estudio de cómo fue concebido el haiku en su origen, ni cómo debería ser en su contenido. Hechizos de diosa, ideados bajo el único conjuro de la mística del amor, combinado con un sutil lenguaje de erotismo, siendo y no siendo parte de ellos. Mirar de adentro hacia afuera o de lo externo a lo interno, dando vida a las imágenes creadas en la mente, mezclando, uniendo, enlazando palabras con la idea de provocar en el lector ser parte de cada uno de estos poemas a medida que los vaya desentramando. Y el agradecimiento va en realidad de esta manera, ¿no? Es posible dejar de dar gracias y reconocer a una persona que siempre apoya el arte, es imposible, perdón, dejar de dar gracias y reconocer a una persona que siempre apoya el arte en sus diferentes manifestaciones, con una calidad humana casi de otro mundo. Yo hablo de mi editor y de la persona que me incentivó a crear este libro de haikus. Yo doy las gracias realmente a José Beltrán Peña, quien a la vez también es el presidente de la Sociedad Literaria Amantes del País, que es precisamente con la edición que se hace esto. Y además, él me nombró a mí presidente de la Sociedad Literaria Amantes del País en Arequipa. Entonces yo hago estas cosas que son promoción y homenajes, por ejemplo, ¿no? Esa es en la parte que se refiere a mi actividad como promotora cultural. El último trabajo que yo estuve haciendo hasta marzo del año pasado fue trabajar en el Club Internacional, en el que también yo estuve haciendo la parte de promotoría cultural. Lamentablemente con esto de las pandemias y todo entró en receso. Es más, estamos ahora en este momento en un nuevo, y por 15 días, medidas diferentes del Estado peruano en el que hemos tenido que cambiar nuevamente en nuestra vida. No se puede, por ejemplo, a partir de esta semana que viene, no se puede salir ni sábado ni domingo. Entonces, todas estas cosas han hecho que en realidad cambiemos nuestra forma de actuar, ¿no? Frente a toda la parte externa. Entonces nos hemos tenido que dedicar a producir, los poetas sobre todo, a producir muchas cosas que se pueden hacer desde casa, ¿no? Cuando a mí me propusieron el hacer, por ejemplo, lo de la radio, me pareció un proyecto interesante. Yo hace muchos años tenía una amiga que trabajaba en una radio y alguna vez la hemos acompañado a hacer los programas, por ejemplo, en cosas especiales, que era el Día de la Madre o para Navidad, pero no era, obviamente, mi proyecto, ¿no? Era el proyecto de esta amiga. Y luego, más adelante, he trabajado solamente promoviendo, ¿no? Y esa ha sido la forma, como yo decía, trabajar, no en radio, porque hacíamos este tipo de actividad a través de una cámara, pero en el Face o en las redes sociales, cuando ha pasado todo este tiempo, ¿no? Todo este año, 2020, el año pasado, que hemos tenido que actuar de esta manera. Y bueno, por lo visto, vamos a tener que seguir todavía un tiempo de esta manera virtual. Lo que, por ejemplo, yo, no sé, tal vez yo siempre hago la presentación de mi libro con uno de los poemas que no está en las reglas estrictas,
de la métrica, porque yo cuando creé los haikus, creé a mi manera. Sí, estoy por sacar la segunda edición. Es una edición totalmente diferente, tanto en la parte de la carátula, no en la parte, obviamente, del contenido, pero sí ya lo he ajustado a la métrica para que pueda ser, o sea, ya no tenga diferencia, ¿no? En la métrica. En esta edición yo hice específicamente relacionada con el silabeo español. Eh, Todo el mundo me decía, pero ¿por qué lo haces así? Bueno, esa es mi potestad. Y como me lo ha dicho alguno de los poetas que lo leyó, me dijo, estoy hablando de Winston Orilla, que es una persona muy importante acá, me dijo, al final el poeta es el que tiene toda la potestad para poder hacer y deshacer con su obra, y cada cual escribe sus poemas a su manera. Eh, Eso es lo que ocurre con respecto a esto, a la edición del libro. Y sí, para que ustedes vean, mi poema que yo les digo es Huelo a café. ¿Cómo están? Hola, hola Hola, Jenny. ¿cómo están? Mi Eh, poema dice, huelo a café, olor de tu despertar, tómame pronto. Este es el poema con el que yo hago la introducción del libro y si se dan cuenta, él tiene una sutileza muy especial relacionada con el despertar, con el desayuno, con un aroma especial. Y gracias a este poema, yo tengo pendiente de edición una cosa muy especial relacionada con café, que la voy a editar durante este tiempo, pero está relacionada con poesía corta y con una forma de expresión de poesía corta que no existe todavía. O sea, yo me he dedicado a investigar un poco respecto a esto y esas son las cosas novedosas. También, obviamente, tengo el libro que saqué antes, que es de poesía ya no corta, ni tampoco haiku, sino poemas completos, ¿no? Igual, este fue en realidad mi primer proyecto, mi primer libro, mi primer bebé. Igual, la edición en la carátula, esto lo he diseñado yo. Besando la inmortalidad. Es bien curioso cuando a mí me preguntan y me dicen de dónde has sacado el diseño para el libro y todo eso. La verdad son efectos de luces de una discoteca. Me he dado el trabajo de tomarle la foto y jalar todas las imágenes porque la idea es precisamente eso, como si la luz, ¿no?, se estuviera yendo, ¿no?, hacia otra parte, eh, a un lugar más allá de nuestra vista. Y eso es lo que yo hice con Besando la Inmortalidad. Son cosas totalmente distintas porque para mí Besando la Inmortalidad va de adentro hacia afuera y el de los haikus va de afuera hacia adentro. O sea, cosas así, son cosas opuestas, ¿no? Eh, Besando la Inmortalidad es en realidad, ¿no?, de afuera hacia adentro, porque trata de ir precisamente hacia la parte inmortal. Yo fui, acá la palabra, sí es cierto, voy a decirlo, yo no uso la palabra alma y en realidad besando la inmortalidad es eso, yendo hacia el alma. No hablo de la inmortalidad cuando uno piensa en pasar más allá de lo que uno ha hecho, trascender como persona, como ser humano. No,
la idea no era esa, la idea era llegar a la parte inmortal, a esa parte que nosotros tenemos, a nuestra espiritualidad también, podríamos decirle, y eso es lo que yo pretendí con Besando la Inmortalidad. Son mis dos libros. El libro de los haikus, que es en realidad el que yo estaba haciendo la presentación, la segunda edición que estoy sacando es una edición totalmente distinta, como les decía, pensada como más como para obtenerla como regalo, para, porque va a ser una edición totalmente distinta, de lujo, que va a tener otra carátula, va a tener otra presentación, la parte interna también está diseñada distinta, ya no son 80 haikus como es acá, sino van a ser 100. Entonces, eso es lo bueno de poder hacer una segunda edición, uno puede hacer modificaciones, ¿no? Y en base a esto, yo también hablo de creador de un sueño. ¿Qué es creador de un sueño? Creador de un sueño es este proyecto nuevo en el que yo estoy ahora en la radio, en Trilce Radio, donde el alma tiene voz. Si yo le cambiara mis términos, diría donde la inmortalidad tiene voz. Esa sería mi forma de cambiarlo. ¿Por qué? Porque siempre hablamos del alma, del alma, del alma. Generalmente todos los poetas mencionamos mucho el alma. Yo decía, bueno, voy a intentar buscar una palabra que no sea la palabra alma, pero que signifique tanto como la inmortalidad. ¿Por qué? Porque esa es nuestra parte inmortal, la inaccesible, podríamos decir, si no queremos llegar a ella. Pero el desarrollo de nuestra parte inmortal es tan importante como el desarrollo de nuestra parte mortal. Por eso yo digo, uniendo la mortalidad y la inmortalidad. Son parte de lo que nosotros somos, seres humanos, ¿no? Excelente. Doña Jenny, bueno, ya habíamos hablado un poquito de lo que es su libro y me encantó, lo escuché. Y ahora que hablamos del programa, muy nueva en Trilce Radio, doña Jenny. Bueno, primero que nada, gracias por estar por aquí y a los organizadores de la feria, gracias por el espacio, al Instituto Cultural Iberoamericano, quien hace posible pues que Trilce Radio llegue a todos ustedes. Doña Jenny, si hablamos un poquito ya más de doña Jenny, así como en su interior, bueno, podemos verlo a través de los libros, un poco de quién es esa mujer, qué escribe, qué muestra en cada libro, ¿verdad? La inmortalidad quiere decir el alma para doña Jenny, así que sí. Gracias por eso, doña Jenny. Ahora hablemos un poquito del programa en sí, doña Jenny, del programa. Claro sí. ¿Qué significa el programa para doña Jenny y qué podemos encontrar en el programa de doña Jenny Tejada? A ver, creador de un sueño. ¿Por qué creador de un sueño? Porque generalmente todo lo relacionado al poeta, al creador en realidad de la obra, si nosotros entramos al libro, entramos a un prólogo y encontramos lo que es el poeta, de qué se, dónde nació, cómo nació, no sé, muchas cosas, ¿no? Podemos ver en lo que se refiere al creador. Cuando yo hablo de creador de un sueño, lo que voy a tratar de llegar en una entrevista es llegar precisamente a ese sueño de este creador como persona, como ser humano, como ser humano. O sea, eso para mí es muy importante. Precisamente
va ligado a todo esto de el alma tiene voz, ¿verdad? Porque yo trato de llegar a esa parte, a la parte de los sueños como persona, como ser humano, qué tiene, ¿no? Dentro de esa parte mortal, dentro de nuestra humanidad, qué existe más allá. Como yo digo, nadie puede manejar esa parte sino nosotros mismos. No se puede Dejando de inventar, lado, no se así puede es, inventar. dejando de lado, doña Jenny, el título, la posición, el estatus, llegar más que a eso, el alma de cada ser humano. Ese es para mí más importante que de repente el crear algo, porque, bueno, para mí es muy importante. Yo toda mi obra y todo lo relaciono siempre con eso y creo que no podríamos crear nada si no tuviéramos una gran sensibilidad, ¿no? Claro. Para poder crear cosas. Entonces, eso para mí es muy, muy importante. Y detesto, por ejemplo, la deslealtad. Para mí, yo doy oportunidades para cuando alguien me es desleal, para cuando alguien hace cosas negativas o me agrede, o yo perdono, obviamente perdono si está dentro de mí, lo hago y lo he hecho en realidad muchas veces. Pero si alguien no me pide disculpas, si alguien no me pide perdón, ¿qué tendría yo que perdonar? Tienen que pedir perdón más allá, ¿no? No existen las palabras, entonces yo no tengo por qué tampoco continuar con una amistad a la cual no se la merece probablemente, ¿no? Entonces yo sí cierro puertas, pero no cierro puertas para, o sea, las puertas están abiertas para la gente porque todo el mundo puede hacer cosas, pero obviamente no las quiero tener cerca mío. No las conozco, prefiero tenerlas alejadas. Entonces, además yo digo, la amistad es una cosa que es nuestra potestad. Podemos decir, no, yo no quiero. Y para mí es muy importante esto que nosotros decimos, la química entre las personas, ¿no? Cuando a mí hay algo que siempre me llama la atención, que siempre como un rechazo con otra persona y que uno no sabe por qué, ¿no? O sea, entonces yo siempre decía, no, debe ser que me estoy equivocando, pero voy a seguir dando oportunidades. Pero uno se A da veces cuenta hay que que a veces hay que hacerle caso al instinto también. al instinto. Y eso me ha pasado con el instinto con Ana Jansi. Eh, Cuando hemos hablado por lo de la radio, me he sentido muy cómoda, ¿no? Eh, Muchas gracias. ¿Qué puedo decir de Ana? En realidad creo que es un ser maravilloso, le gusta ayudar. Eh, este, Fue ayer en el inicio del programa, hubo algunas cosas que, bueno, le doy las gracias a Ana, en realidad, por lograr al final salir del asunto, salir del inconveniente. Y gracias a esto fue que yo continué en el proyecto y me fui un poco más allá, sí, es cierto, a veces Precioso. sí, nos sirve como experiencia y nos sirve de aliento, porque a veces uno dice, ay, yo ya no quiero y me hubiera podido decir, hasta acá llego y chao, porque sí, había gastado a muchas amistades y todo para que me siguieran, pero bueno, las cosas no tienen que ser perfectas, y yo siempre he dicho, ¿no? La perfección no existe, porque Así es. si fuéramos perfectos, tal vez hasta sería muy aburrido, ¿no? Entonces siempre hay que tratar ¿Verdad? ¿no? De ir de menos a más y bueno, ir desarrollándonos, ¿no? Así Como es. personas, como seres humanos. ¿Qué puedo decir de creador de un sueño? Yo voy a invitarlos a todos,
poetas. A todos. A todos los que quieran estar conmigo. Obviamente siempre voy a tener determinadas personas que me van a apoyar, con las que voy a tratar de desenmarañar precisamente sus sueños. Ayer fue la entrevista con Manuel Equigua, Estrella, y si ustedes escuchan nuevamente la entrevista, se van a dar cuenta de que mi proyecto de creador de un sueño llegó a su finalidad. Logré sacar precisamente de Manuel Equigua sus sueños escondidos. Lo que usted quería, lo que usted quería sacar. Lo que yo quería, y a eso es a lo que yo voy, a eso es a lo que yo voy. No hemos hablado de poesía, es más, no hemos leído ni un solo poema de Manuel. Ya tendré la oportunidad nuevamente de volver a tenerlo ya como poeta, pero era precisamente hablar del creador. Yo decía creador de un sueño o sueño de un creador, ¿no? ¿Qué es? ¿A dónde vamos? Ahí tuve algo que ver. Sí. Sí, la verdad me hizo escoger y decidir entre cuál de las dos cosas, y yo me voy siempre por eso, ¿no? Y bueno, ¿qué es Creador de un Sueño? Es un programa dedicado, obviamente, a la presentación de la obra. También voy a promocionar también poesía. Si en algún momento determinado entramos en lo que es música de repente, también, porque hay poemas que han sido musicalizados. Y voy a entrar con la parte musical también, ¿no? ¿Qué otra cosa voy a hacer? Voy a promover la poesía mezclada con música. Música que en realidad muy especial. Música que llega, doña. Música que llega, doña Jenny. Sí, precisamente a eso, ¿no? Llega a nuestros recuerdos, llega a lo que hemos sido, llega a lo que somos. Porque, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Eso es importante. Entonces, eso es Creador de un Sueño en Trilce Radio, donde el alma tiene voz. Tiene voz. Doña Jenny, muchísimas gracias por habernos acompañado. Apenas se incorpora doña Jenny el día sábado a Trilce Radio, pero bueno, no es que apenas se incorpora, es que apenas la están escuchando, pero hemos tenido experiencias súper lindas, hemos hablado horas de horas, así que para mí es un placer darle la más cordial de las bienvenidas a su casa, que su paso por esta alma, el alma de Trilce, el alma de cada locutor, el alma del instituto, el alma de todos nosotros, sea la más cordial posible. Estamos a 2 minuticos de cerrar, doña Jenny, este espacio, y para finalizar, unas palabras para decirnos cómo ha sido su experiencia en este primer inicio de Trilce, más allá de lo que pasa, más allá de lo que no podemos controlar. ¿Qué puede decir Jenny desde el alma, desde el ser, de su experiencia en Trilce? Ay, para mí fue lo más especial en realidad, porque ha sacado mi alma realmente hacia afuera. Estaba nerviosa al principio, pero después logré controlarme. Decía, Jenny, piensa, tranquila, hay cosas que realmente no se pueden controlar, pero la verdad estoy muy contenta, me gusta mucho. Un tropiezo para mí en realidad es tratar de salir de ese tropiezo, y eso fue lo que hicimos con Ana. Muchísimas gracias de verdad. Y lo único que me queda decirles es acompáñenme de 7 a 9, acompáñenme de 7 a 9 de la noche los días sábados. Van a ver, van a escuchar a muchos poetas, van a estar conmigo. Se me han quedado algunos que no he podido publicarlos todavía, que no pude, pero porque ya no alcanzó el tiempo. Vienen más programas. Vienen todos los programas
que vienen hacia adelante. Entonces los espero cada sábado de 7 a 9 hora Perú. Y muchas gracias a todos los que participaron. Tuve mis amistades que me han mandado de Canadá, de España, de acá de Perú. De todos lados, doña Jenny. Sí, de Colombia, de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a la Feria Virtual del Libro, a todos los organizadores, millones de éxitos y bendiciones. Recuerden sintonizar Trilce Radio, donde el alma tiene voz. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.